Vamos a comenzar con un testimonio de un hermano que fue pastor protestante y ahora está en la Iglesia Católica y nos va a compartir su testimonio. Lo recibimos al hermano José Luis, ¿qué se llama? El hermano que fue pastor. ¿Está por aquí? ¿Por acá? Un aplauso, pues lo recibimos con un aplauso. Bienvenido. Tenemos pues la experiencia, vamos a escuchar la experiencia de este hermano cuando él era pastor en otra iglesia que no es la Iglesia de Cristo, hasta que descubrió cuál es la Iglesia de Cristo. Escuchémoslo. Muy buenas tardes. ¿Cuántos están contentos hoy? Levante la mano el que está contento hoy. Perfecto. Ahora quiero que levante la mano el que es evangélico. El que es evangélico, levante la mano. ¿Puedo contarlo? Y lo demás que estamos haciendo. Primero, tenemos que conocer esto. No nos dejemos robar algo grande y maravilloso que se da por un nombre. Evangélico significa portador de la palabra de Dios. Y si tú no eres portador de la palabra de Dios, ¿qué haces en una iglesia? Ahora pregunto, ¿cuántos somos católicos? Ahora, ¿usted sabe qué significa ser católico? Según el estudio y lo que nos enseña, católico fue algo que dio Dios para todos. Escuche bien, nosotros nos estamos dividiendo simplemente por falta del conocimiento de la palabra. Entienda esto. Mi nombre es José Luis. Nací bajo la cuna de la gnosis. Escuche bien. Caminé en un camino largo, el cual buscaba la verdad. Pero yo les tengo hoy una nueva noticia. La Iglesia Católica está haciendo una estructura nueva. La Iglesia Católica hoy está enseñando algo nuevo en la base de la teología. Nos está abriendo el conocimiento para que no nos dejemos engañar en dos sentidos. ¿Sabe dónde nosotros pasamos el tiempo? Dónde nosotros nos remontamos y perdemos todo lo que verdaderamente valoramos para salvar nuestra alma. En dos preguntas. ¿María tuvo más hijos? ¿Y si tuvo qué? No nos hace más ni nos hace menos cristianos. Enfoquemos el tiempo, nada va a ser en eso. ¿Sabe qué nos decimos nosotros? ¿La imagen nos salva? No, la imagen no nos salva. ¿Sabe qué nos salva? El conocimiento y la creencia en un Dios vivo. Y hay muchas personas que quieren regresar, como aquel hijo pródigo, según el libro de Lucas capítulo 15, verso 11, donde el Señor Jesucristo hablaba de una parábola de un hombre que tuvo dos hijos y el menor se fue y gastó todo. Y un momento después que gastó todo, quiso regresar a casa de su padre y dijo: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, no merezco ser hijo suyo. Quiero que me des más que sea ser un jornalero, porque donde él estaba no le dejaban comer ni las algarrobas que comían los cerdos donde él apacentaba. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando usted ve a un hermano, no lo señales como protestante, porque estás haciendo la contraparte de esta parábola. Dice que había un hijo que se molestó cuando el padre sacó anillo, sacó vestidura, sacó calzado, y de una vez: ¿y qué haces aquí? ¿No te habías ido? Es ahí donde yo quiero llevar este testimonio. Simplemente sé partícipe de aquel agasajo que el Padre ha hecho, porque alguien regresa. Si de esto sirve de algo, alabe a Dios. Si de esto le sirve a alguien, simplemente dele la gloria a Dios por eso. Y el día que usted vea que llega alguien a la iglesia donde tú estás, no le preguntes, no le juzgues, no le critiques, simplemente haz como aquel padre que mandó a matar el becerro gordo y le mandó a poner un anillo nuevo. Y verá usted cómo empieza la iglesia, porque hay una sola iglesia. Hay un solo Dios, hay un solo Padre, un solo Hijo
y un Espíritu Santo que reposa sobre todo aquel que le quiere buscar en espíritu y en verdad. Si usted cree eso, bata las palmas para el Rey de Gloria, con júbilo, con alegría, bata las palmas para Dios y que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Bueno, perdone que tuve que salir, pero cuando después lo escucho, no puedo escuchar el testimonio, quería escucharlo, no lo pude escuchar. Ahora me dijeron que había un hermano que no era católico y que venía a hacerme una pregunta. Si está por aquí, para que pase, venga, adelante. Nos dice, lo recibimos con un fuerte aplauso. De eso se trata, de poder compartir. Ven ustedes, hermanos, miren lo bonito que es poder compartir con otro hermano que no sea de la iglesia y que ellos también puedan preguntar. Ellos tienen sus preguntas. La gente tonta dice que el Padre todo lo que hace es pelear. Eso se llama ganas de molestar y fastidiar, echar la obra de Dios para atrás. Pero yo no peleo. ¿No es esto bonito? Que Él venga y hable y pregunte. Esto es hermoso. Pero para eso hay que prepararse, porque yo no sé qué me va a preguntar él, ¿verdad? Ni lo conozco, pero sé que he leído las Escrituras y confío en el Espíritu de Dios, y eso es arriesgado, hay que arriesgarse, hay que confiar en Dios. Pues magnífico, yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a inspirar, Dios me va a dar una respuesta para él y le tengo la respuesta. Entonces es necesario de que ustedes y yo nos preparemos. Cuando uno dice no, eso es pelear, es porque no quiere estudiar. La apologética es exigente, no es cuento, es exigente, exige estudio, exige oración, preparación, y es mejor no prepararse. Necesitamos que por favor nos diga de qué iglesia es, cómo se llama usted, de qué iglesia es, cuál es su pregunta. Yo soy Efraín Alberto Parra, pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, pero ¿sabe qué, mis apreciados? Todos ustedes son mis hermanos. Digan amén. Porque como dijo mi hermano hace un momento, nosotros no tenemos diferencia, no tenemos nada. Todos nos enfocamos a un solo Dios. Por eso quiero enfatizar solamente un versículo muy especial. De los 31.102 versículos que tiene la Biblia, hay uno especial. ¿Por qué es tan especial? Porque es la promesa del Dios Todopoderoso para cada uno de nosotros. Es Juan 3:16. Yo sé que muchos lo saben. Juan 3:16 dice, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mis apreciados, Dios quiere que cada uno de ustedes, y no solamente ustedes, toda su familia entre al reino de los cielos, porque Dios hizo esa preparación. El Padre Dios mandó a su único Hijo en este mundo para que muriera por cada uno de nosotros, para darnos la vida eterna. Y no solamente eso, 1000 años en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice Dios en su palabra, bienaventurado lo que guarda, bienaventurado, dice porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque ellos serán sacerdotes de Dios y de Jesucristo, y reinarán con Él 1000 años. Mis apreciados hermanos, 1000 años en el cielo, las mejores vacaciones que Dios le va a dar a cada uno de ustedes y a toda su familia. Todos que estamos aquí, mis apreciados, todo este pueblo, Venezuela y el mundo, necesita de un Dios todopoderoso, Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Así, mis apreciados, Dios quiere que cada uno de ustedes se salve para la vida eterna, para vivir en esta tierra por toda la eternidad, sin llanto, sin dolor, sin muerte, sin nada que temer. Gracias, mis apreciados. Primeramente, gracias a Dios Todopoderoso, dueño del universo, y también me quiero poner a la orden, mis apreciados. Yo también estudio medicina botánica. Cualquier fórmula que necesite usted para cualquier enfermedad, bueno, no soy doctor, mi hermana. Estoy estudiando medicina natural, pero estoy a la orden. Cuando me vean por ahí, señor Efraín, yo necesito una fórmula para cualquier enfermedad. Gracias, mis apreciados. Primeramente, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias. Bueno, el hermano pues habló, ustedes lo escucharon, pero yo no le entendí la pregunta. De todas maneras, voy a tratar de responder a lo que él dijo. Trataré de responder a lo que él dijo. Escuché que habló de Juan 3:16, creo que fue. Lo que pasa es que yo no escucho bien aquí. ¿Ustedes sí me escuchan bien a mí? Bueno, es que yo casi yo no le entiendo. Él habló, yo no entendí muy bien, pero me pareció que fue Juan 3:16, sí fue, ¿verdad? Ajá. Él habló también una cosa muy importante, que hay una sola iglesia. Depende del lente que usted se ponga, eso es verdad. Si él sabe que hay una sola iglesia, ¿por qué está en la iglesia adventista? No entiendo. No lo entiendo. Pero si hay una sola iglesia, él debería estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, que lleva 2000 años. Porque la iglesia adventista del séptimo día no nació con Cristo, nació con Elena de White. ¿Y él lo sabe? No nació con Cristo. Y a mí no me interesa estar en la iglesia de Elena de White como él está en la iglesia de Elena de White, porque es una mujer mortal, no es Dios. A mí me gusta estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo. Esa es la que a mí me interesa. Cuando Elena de White nació, la iglesia de Jesucristo ya llevaba miles de años. ¿Qué tal, no? No le llevamos nada, ¿no? Pero cuando él dijo Juan 3:16, a mí me llama la atención Juan 3:16, a mí me gusta, y que él me la haya dado esa cita, le agradezco a Dios que él la haya tomado, porque a mí me gusta, óiganlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Traduzco al castellano. El ser humano estaba destinado, a causa del pecado de Adán y Eva, a la perdición. Y por el desconocimiento del camino, desconocimiento de la voluntad de Dios, y por el pecado, estaba destinado a la muerte. Pero tanto amó Dios al mundo, que dijo, lo voy a salvar. Ah, ya sé, voy a enviar a mi único Hijo. Pero ojo, ¿cómo nos va a salvar ese Hijo? En primer lugar, San Juan dice que ese Hijo trae algo que usted y yo debemos creerle. Porque dice, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, Él nos trae un mensaje, una doctrina, una verdad, una enseñanza.
para que todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios, lo de más allá de esta vida, lo que es espiritual, el que quiera alcanzar esa salvación, debe creerle a Él. Entonces coincide con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues si Él es la verdad, yo le voy a creer a Él. Y si la Biblia dice, para que todo aquel que en Él crea, es ahí donde no entiendo al hermano adventista, que le cree a Elena de White, pero no le cree a Cristo. Ahí sí hay problema, porque Él mismo dio la cita. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no en Elena de White, sea salvo. Y por eso ustedes y yo, católicos, no estamos de acuerdo con las sectas. No, porque están creyendo en hombres. Cada secta tiene un fundador. Sencillo. Cada uno de ustedes tiene su partida de nacimiento. Cada secta que se llaman iglesias entre ellos mismos tiene su partida de nacimiento. Si hay duda, vamos a la partida de nacimiento. Si yo llego y le digo a ustedes aquí, yo nací en el año 2000, que se lo he dicho de muchas veces, y usted no lo quiere creer, muéstreme la partida de nacimiento. Si yo le digo que yo tengo 500 años y usted no me quiere creer, muéstreme la partida de nacimiento. Eso está registrado. Los adventistas del séptimo día tienen partida de nacimiento. Igual que todas las sectas, el hombre inteligente, ¿qué hace? Partida de nacimiento. Y ahí se da cuenta si la fundó Cristo o no. Ustedes, si quieren saber quién fundó la Iglesia Católica, si tienen un teléfono inteligente, usted le pone Siri o Google, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y le dice Siri, Jesucristo en el año 33. ¿Quién fundó los adventistas del séptimo día? Elena de White, y le dice la fecha, por allá en el 1800, creo que fue, 1800 y algo. Él debe saberlo. Entonces Jesucristo dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que en Él crea. Pues de eso se trata, creerle a Él. Por eso el que le cree a Cristo es creyente y el que le cree a un protestante es creyón. ¿Claro? Porque le está creyendo a un hombre y no a Cristo. Y para ser salvo necesitamos creerle a Cristo. Sigue. No se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, No lo envió para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, dos cosas. Somos salvos creyéndole a Él y somos salvos gracias a la sangre derramada en la cruz por Él. Somos salvos creyéndole a Él y somos salvos por Él. Cuando somos salvos creyéndole a Él, entonces entendemos lo que dice San Pablo. Voy a comenzar mostrándole a San Pablo porque el hermano dijo que había una sola. Le vamos a leer el versículo
del 11. Del 11, no, el 12, lea el 12, ¿qué dice el 12? El 11. Vamos a leer el 11. 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, Subrayen la palabra gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Israel, los que no eran circuncidados. ¿Quiénes eran los que pertenecían al pueblo de Israel? Los que estaban circuncidados. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran circuncidados. Dios tenía un solo pueblo. Y ese pueblo tenía una señal para mostrar que pertenecía a Dios, que era la circuncisión. Los gentiles no tenían la circuncisión, no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Y qué dice Pablo? por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, No tenían circuncisión, por eso eran gentiles. hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, Como no estaban en el pueblo de Israel, como no tenían la circuncisión que era la muestra del pacto, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, como no pertenecían al pueblo de Israel, como no tenían el pacto de la circuncisión, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y estaban alejados de la ciudadanía de Israel. y ajenos a los pactos de la promesa, No estaban circuncidados, estaban ajenos al pacto de la promesa. Ahora vean cómo la vida da un vuelco con Cristo. Van a ver. sin esperanza Todavía faltaba un pedacito. Ese pueblo gentil estaba, por no pertenecer al pueblo de Dios, por no tener el pacto de la alianza, por no ser del pueblo de Israel, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a tener los gentiles, que éramos nosotros que no pertenecíamos al pueblo judío, cómo vamos a comenzar a tener parte entre el pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a tener esperanza y cómo vamos a alcanzar a Dios? Jesucristo lo va a hacer. Pongan cuidado. Pero ahora, en Cristo Jesús, Cuando le creemos a Él, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca sino tenga vida. Ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ya no por la circuncisión vamos a estar cerca de Dios. Ya no por la circuncisión vamos a pertenecer al pueblo de Dios. Ahora por medio de Cristo que derramó su sangre en la cruz. Sigue. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Habla de dos pueblos. No se hablaba de más pueblos, solo dos. El pueblo judío, el pueblo de Dios. Y el pueblo gentil, las demás naciones, que no eran circuncidadas, era el otro grupo. Dos grupos más nada. Antes, el pueblo judío era de Dios, el pueblo gentil, las demás naciones, no eran de Dios. Pero en Cristo, Él ha hecho de ambos pueblos, otra vez, que de ambos pueblos hizo uno. de ambos pueblos, vean, de ambos pueblos hizo, esto es lo importante para nosotros, eso se llama catolicidad,
universalidad. Ya no es un solo pueblo, en comparación de un segundo pueblo que estaba sin esperanza y sin Dios. Ahora de los dos hizo un solo pueblo. Ahí está mostrando entonces la universalidad, lo que ustedes llamamos católica. Pero luego vamos a ver que esa universalidad es dentro de una sola iglesia. Escuche, siga. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Ya quedó atrás el Antiguo Testamento, ahora viene el Nuevo Testamento. Un nuevo hombre. Y ojo, y a esa universalidad la va a meter en un solo cuerpo que la Biblia llama iglesia. Pongan cuidado. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Subrayen la palabra cuerpo. Y de los dos, ¿cómo es? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos en un solo cuerpo. ¿Y por qué decimos que ese un solo cuerpo significa una sola iglesia? Porque el que está hablando es Pablo en Efesios 2. Pero en Efesios 1:22, San Pablo va a decir que ese pueblo gentil y ese pueblo pagano, todos van a tener a Dios en su plenitud, pero en la iglesia. No solamente el pueblo judío, ahora también los paganos que forman un solo cuerpo van a tener la plenitud de Dios, pero a ese cuerpo lo llama iglesia. Ponga cuidado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Entonces Jesús tiene un solo cuerpo que es en singular, no las iglesias. Y en esa iglesia todos nosotros podemos encontrar la plenitud del que lo llena todo en todos, que en castellano significa Dios. En esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza, ahí todos vamos a encontrar la plenitud de Dios, que es el que lo llena todo en todos. Repítalo de nuevo, escuche. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. A los dos pueblos los unió en un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo es ¿Y qué hay en esa iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué hay en esa iglesia? La plenitud. Bárbaro. ¿Qué hay en esa iglesia? La plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia. ¿Para qué va a buscar una secta? Si la plenitud de Dios está en la iglesia, ¿por qué él se mete adventista? ¿Qué busca? La plenitud de Dios ya está en un cuerpo que Cristo dejó, que es la
iglesia. Y esa iglesia que tiene la plenitud de Dios, esa iglesia tiene todo el saber de Dios. 3:10 de Efesios. Efesios 3:10. Todo el saber de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, Las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde la vamos a conocer? sea ahora dada a conocer ¿Dónde? ¿Por medio de quién? por medio de la iglesia. ¡Ah, bárbaro! La plenitud de Dios está en la iglesia. Y todas las formas de la sabiduría de Dios, usted la va a encontrar en la iglesia. ¿Qué hace en una secta? ¿Qué hace en una secta? ¿Qué busca en una secta? ¿Y sabe por qué se llama secta? Secta viene de sector. Secta es de un tronco, se saca un pedacito. El tronco es la iglesia que lleva 2000 años. Y Elena de White le sacó un pedacito, que se llama los adventistas del séptimo día. Se llama secta. Pero ahí no está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia. ¿Y qué más hay en la iglesia? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Y para qué sirve la iglesia? Efesios 3:20, 21. En el 21. ¿Para qué sirve la iglesia? A él, A Dios. Vea para qué sirve la iglesia. Para que a Dios, a Él, sea gloria sea la gloria, vamos a ver, en una secta o en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. Si a Dios se le da la gloria en la iglesia, ¿qué hace Él en una secta? Si la plenitud de Dios está en la iglesia, ¿por qué está en una secta? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede estar separada de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a ver si dice, hasta que venga Elena de White y funde los adventistas del séptimo día. Vamos a ver. ¿Hasta cuándo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nosotros no somos adventistas del séptimo día. Porque creemos que la gloria se le da a Dios es en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, que significa, he dicho, caso cerrado. Ahora, si en aquel tiempo el pueblo andaba sin Dios, el pueblo pagano, el pueblo, ¿cómo que los paganos, los gentiles? Ahora, ¿cómo es que todos van a formar un solo cuerpo, que es la iglesia? ¿Ya saben qué cuerpo qué significa? La iglesia, según San Pablo. Entonces San Pablo le escribe ahí mismo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 3 en adelante. San Pablo dice: solícitos en guardar la unidad. San Pablo dice, si algo tienen que estar ustedes pendientes y gastar toda su fuerza y energía, es para guardar la unidad. Es para guardar la unidad. Que en castellano significa no deben permitir las sectas, división, sectores. No, Dios quiere la unidad. Y tenemos que estar solícitos, preparados para buscar la unidad. ¿Y cómo es la unidad?
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La lupa, por favor. ¿Cómo se da esa unidad? Varios puntos, pero ¿cuál es el primero? El más importante para la unidad. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Verán que el punto más importante para la unidad es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, que sea un solo cuerpo. Presten atención. Un cuerpo. ¿Cómo es la cosa? Un cuerpo. ¿Y a qué llama cuerpo Pablo? A la iglesia. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántas iglesias? Un cuerpo. Es lógico y razonable que Pablo diga un cuerpo. ¿Saben por qué? Porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y resulta que hay muchos cuerpos y Cristo es la cabeza de todos esos cuerpos, ya Cristo sería un monstruo. ¿O no? Por eso Pablo dice, si la cabeza es una, Cristo, el cuerpo, por lógica y razonable, tiene que ser uno. Así se mantiene la unidad, un cuerpo. Ahora las sectas vienen con el cuento de que no es un cuerpo, son muchos cuerpos. Hay más de 60,000 sectas que dicen, esta es la iglesia de Cristo. O sea que Cristo es una cabeza con 60,000 cuerpos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco.